Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la, según me dice el doctor Miguel Costa, la penúltima jornada historiográfica de este semestre. Y tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros a Mónica Ríquez, historiadora formada aquí en la universidad, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros, profesores y alumnos de la historia, algunas consideraciones sobre el libro que acaba de publicar. Yo quería primero leer brevemente la nota de prensa que hemos preparado sobre su presentación. En el marco de las jornadas historiográficas de especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, invita a la presentación del libro Who Should Rule? Men of Arms, The Republic of Letters and the Fall of the Spanish Empire, de la doctora Mónica Ríquez de la Universidad de Temple en Filadelfia. El evento se llevará a cabo en ese momento. Sobre la autora. Mónica Ríquez recibió su bachillerato y licenciatura en Historia en nuestra universidad y el doctorado en la Universidad de Harvard, con una tesis asesorada por el famoso doctor John Womack, ¿no? Me parece. Sí. Ha sido merecedora de numerosas becas de importantes instituciones como la Alexander von Humboldt Stiftung, la John Carter Brown Library, the Rockefeller Center for Latin American Studies, el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard, el Instituto Ridabuero, entre otros. Desde 2010 es profesora de Historia Colonial Latinoamericana y del Mundo Ibérico Atlántico en la Universidad de Temple, Estados Unidos, donde además acaba de conseguir el tenure, ¿no? Que es algo muy importante en la carrera de todo académico en Estados Unidos, por lo cual la felicitamos. Sus trabajos se enfocan en temas de historia intelectual, política y cultura del mundo hispano, con énfasis en el liberalismo español, el militarismo en la era de los Borbones y las luchas de la comunidad letrada en el virreinato del Perú. Entre sus publicaciones destaca obviamente primero el libro que vamos a presentar, así como artículos y capítulos de libros como José María Blanco White contra la Junta y las Cortes y por América, de 2014, De la palabra a la acción, oradores, editores, abogados y conspiradores en el virreinato del Perú, 1780-1808, publicado en 2013, The Rise of the Bourbon Military in Peru, de 1768-1820, publicado en 2012, y Together or Separate in the Fight Against Oppression, Liberals in Peru and Spain in the 1820s. Actualmente está trabajando el rol del teatro en la formación de una cultura política común en España y Hispanoamérica, que será tema de su próxima visita, ¿no? Muy bien, gracias Mónica nuevamente. Gracias. Bueno, y la acompaña Pavel Tapia, alumno nuestro que va a comentar el libro. Adelante, Mónica. Gracias, José. Yo no tengo una voz muy fuerte, pero ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Y voy a leer porque si no me pierdo. Bueno, leer, discutir. Antes que nada, muchas gracias. Quiero agradecerle a José de la Puente, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, al profesor Miguel Costa y a Pavel, tengo pésima memoria, Pavel Tapia por invitarme, y es un honor y un placer estar aquí en el lugar donde estudié y entre amigos. Lo que quisiera hacer, justamente porque me interesa muchísimo presentar mi libro a los estudiantes de la Católica, es discutir más bien el propósito del libro, lo que traté de hacer y las preguntas que me hice, las opciones que tomé y los problemas que se me presentaron en el camino. Y pues les voy a contar un poco eso y me encantaría discutir detalles en las preguntas. Este libro deviene de mi tesis doctoral y pues les puedo contar toda esta travesía larga que me trajo hasta aquí. Bueno, acerca de las preguntas iniciales, porque creo que cada libro en verdad responde una pregunta y sobre todo, bueno, aquí es obvio que es una pregunta porque el título lo lleva, pero es como una pregunta existencial, creo que tenemos los historiadores, y la mía o las mías, que no creo haber podido resolver ni responder como me hubiera gustado. Es una pregunta un poco básica, pero es ¿por qué los peruanos somos tan desunidos? ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Y por qué nos ha sido tan difícil construir instituciones sólidas, duraderas y cimentar la confianza entre los ciudadanos? Creo que hay muchísimas formas de responder estas preguntas como historiadores, ¿no? Algunos se han aproximado a ellas a través de la economía, se han visto diferencias sociales, raciales, estructurales, ¿no? Hay muchísimas formas.
pero sin perder en cuenta esos factores o la importancia de ellos, yo quise fijarme en la política y estudiar el juego político en sí a fondo, en un periodo definitivo de nuestra historia, que es el periodo de la transición, ¿no? Del 18 al 19, donde pasó tanto, y creo que a mi juicio ese es el momento, en esa transición, donde surge la política moderna, como la entendemos hoy. Voy a explicar por qué, y si no está claro, me lo pueden preguntar 1000 veces, yo encantada. La pregunta que va como título en este libro, Who Should Rule?, que es quién debe gobernar, ¿no? Creo que resume uno de los grandes retos de esta transición política, el definir quién debía gobernar. Y es una pregunta que articuló las luchas de poder que se dieron en ese entonces, no solo en términos de individuos o de grupos o clases sociales, sino también en términos profesionales y conceptuales, sobre todo, ¿no? ¿Quién debía gobernar? ¿Quién tenía el mérito? ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién podía asumirse como autorizado para gobernar en este momento de transición? Les quiero contar un poco cómo surgió mi interés por este tema y un poco mi travesía. Y en realidad estas preguntas me han rondado desde que empecé a estudiar con ustedes aquí la especialidad. Para el grado de licenciatura trabajé el teatro en Lima entre 1790 y 1850, ese mismo periodo. Y en esa investigación lidié con los dramaturgos, que fueron individuos que justamente por el momento que vivieron se volvieron políticos, ¿no? No solo escribían drama, sino servían de escritores a caudillos, de líderes de conspiraciones, de secretarios a presidentes. Y por supuesto que esa tesis no me alcanzó para responder mi pregunta inicial, ni probablemente tampoco este libro, pero sí me sirvió aquella tesis para aproximarme a este grupo de civiles políticos de una manera más compleja. Y espero que haya sido de una manera más cercana a su propia realidad. Para la tesis doctoral, entonces, decidí estudiar a fondo esta primera generación de políticos, con el fin de analizar la historia de nuestro complicadísimo juego político. Leí todo lo que pude sobre ellos y pronto descubrí 3 cosas fundamentales. La primera es que para entender esta generación necesitaba estudiar la Ilustración y el reformismo borbónico a fondo. No había forma, tenía que estudiarlos en su contexto y ese era el contexto principal, ¿no? También me pareció que debía colocarlos en un contexto más amplio, comparativo, porque las luchas que yo veía que ellos habían librado, a mi juicio no eran sino parte de batallas más grandes, ¿no? que se iban dando en diferentes lugares y que los alimentaban también. Y finalmente, la tercera cosa que descubrí es que son un poco obvias las 3 cosas, pero bueno, para mí fueron importantes. Que estos intelectuales no podían ser entendidos sin sus contrapartes y sin sus rivales, ¿no? Que los hombres de armas, que la historia no iba a estar completa si yo no los incluía a ellos. No era que me interesara particularmente la historia militar al comienzo, ni que quisiera meterme de lleno en esos archivos, pero no, si yo quería entender verdaderamente la política peruana de este momento, tenía que tener estas 2 figuras. Entonces me embarqué en una investigación que me tomó muchos años y me llevó a muchísimas bibliotecas y archivos, y la verdad que fue una aventura maravillosa. Entonces, quisiera hablarles ahora sobre el tema principal del libro y algunas de las hipótesis que propone. De una forma como más general, amplia, mi libro examina el surgimiento de la política moderna en el mundo hispánico. Digamos, esa es la meta. Antes de esta era, de esta transición del 18 al 19,
La política era entendida como el arte de la buena conversación, la policía y las buenas maneras. Ese es el uso que se le daba a esta palabra incluso. Un político era alguien versado en temas de gobierno, en asuntos de la república y del reino, así como alguien de hábitos refinados. Todo lo que eran intrigas, tratos, alianzas, luchas de poder, se llevaban a cabo en espacios cerrados, restringidos, como la corte, la iglesia y la universidad. No eran temas públicos, eran actividades secretas, en realidad, exclusivas. Este orden va a cambiar en esta época, cuando los Borbones llegaron al poder primero e iniciaron un ambicioso plan de reformas, y luego cuando el liberalismo de Cádiz y la guerra expusieron a la monarquía a nuevas libertades que desataron, a mi juicio, nuevas ambiciones. El eje del libro son las luchas de poder entre hombres de letras y hombres de armas, ¿no? En el Perú y en España, supuestamente comienzo, como dice la introducción, en 1760, pero voy más atrás, en verdad empiezo en 1700 y llego hasta 1830. Las rivalidades entre estos dos grupos tienen muy larga data en el mundo hispánico y se manifiestan claramente en los textos del Siglo de Oro, por ejemplo. Uno de los discursos más célebres del Quijote es precisamente aquel sobre las armas y las letras. Comparando las virtudes y los riesgos de ambas profesiones, Don Quijote se lamentaba de la mejor suerte de los hombres de letras y angustiosamente se preguntaba, y tengo que citar esto porque es tan bonito y lo resume todo tan bien. Entonces, Don Quijote preguntaba: pero decidme, señores, si habéis mirado en ello, ¿cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella? Sin duda habéis de responder que no tienen comparación, ni se puede reducir a cuenta los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos con 3 letras de guarismo. Todo esto es al revés en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir de mangas, todos tienen en qué entretenerse. Así que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Este orden de las cosas, tan bellamente descrito por Cervantes, cambió en el siglo XVIII. Y mi libro trata de explicar cómo y por qué se dio este cambio. Mi libro propone que los hombres de letras y de armas surgieron como actores políticos en paralelo y en oposición luego de la sucesión borbona a la corona. Tampoco fue tan inmediato ni automático, digamos, es un proceso largo, ¿no? Y el enfrentamiento entre ellos fue, eso sí, fue continuo y muchas veces violento, y quebró no solo el orden antiguo, tradicional, Habsburgo, ¿no? O contribuyó a quebrarlo más bien, sino también los intentos mismos de los Borbones de construir un nuevo orden. Tras décadas de intensas reformas, los militares, a diferencia de los hombres de letras, emergieron de estas luchas fortalecidos y con un lugar mucho más claro en la sociedad. Un resultado que probablemente le hubiera gustado mucho a Don Quijote, pero que fue muy problemático para la construcción de un Estado moderno o de una república en el Perú, ¿no? El libro se centra en 2 áreas centrales del Imperio Español, el Virreinato peruano y España, y respetando las numerosas historias sobre rupturas y cambios radicales en esta época de transiciones, aprendiendo de ellas, por supuesto, mi meta fue escribir una historia de conexiones, de paralelos, de continuidades, pues estas me parecen claves para entender los cambios mismos, sobre todo en lugares en los que estos fueron muy difíciles, como en el Virreinato del Perú. ¿Por qué España? Antes que me hagan la pregunta, la respondo. Cuando empecé el proyecto, decidí, porque estudiaba esta generación, ¿no? Leer todo lo posible sobre historia española. No solo porque me parecía pertinente, sino porque los individuos que estudiaba, estos hombres de letras, iban y venían todo el tiempo a España. Y fue muy interesante descubrir, y lo digo metodológicamente, ¿no? Como, que les puede servir quizás, descubrir cómo, al igual que tantos latinoamericanistas, los peninsularistas, los estudiosos de historia de España, identificaban la misma inestabilidad política como uno de los grandes problemas de su historia moderna, pero no la conectaban en lo más mínimo con la inestabilidad política americana. Teníamos 2 historias divorciadas,
que ni siquiera intentaban aproximarse para buscar similitudes y paralelos, que pudieran explicar causas comunes. Digamos, la aproximación que ha habido, eso puedo hablarlo después, a raíz del boom de estudios sobre Cádiz, es diferente. Tampoco es una historia que busque causas comunes, es una historia, bueno, podemos discutir eso después. Entonces, mi libro propone una lectura en paralelo del Perú y España. No es una historia comparativa, es una historia en paralelo, es diferente, y podemos discutir esto también. Con el fin de ofrecerle a los peninsularistas una forma de conectar su historiografía con la nuestra para entender las particularidades de la historia de España, que yo creo que por estas conexiones con América precisamente es una historia tan diferente de Francia o de la historia francesa o de la historia alemana, ¿no? Y en cuanto al Perú, al leer la historia política de este virreinato en relación a España, mi intención fue darle a este antiguo virreinato una perspectiva propia. Tenemos demasiadas historias acerca del fin del imperio y de las independencias, las historias generales me refiero, no las historias de primera calidad que tenemos aquí en el Perú y los representantes están aquí sentados. No me refiero a eso, sino me refiero a estas historias generales, comparativas, en donde el Perú aparece generalmente como un caso extraño, que no calza bien en las interpretaciones generales. Y lo que pasa, creo yo, es que se han tomado como paradigmas los casos de Río de la Plata y de México. Generalmente es un especialista que estudia México o estudia Río de la Plata que luego hace una historia general de las independencias. Y entonces el Perú, obviamente, no calza en estos modelos. Y al no calzar, ha merecido muchísimas veces el término de fallido, ¿no? Es, digamos, la transición mexicana con esta interpretación del nacionalismo mexicano es el paradigma muchas veces, y luego el Perú pues es fallido y Cuba para el caso ni aparece, ¿no? Y no me parece justo, porque si vamos a escribir una historia general, no ha sido mi intención, pero sí contribuir quizás a interpretaciones generales, pues hay que también darle espacio a las diferencias. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero a las diferencias, y no asumir que hay una forma de cambio, que hay un modelo de transición, sobre todo en una época tan compleja como la independencia, ¿no? Y creo que nosotros, los peruanos, tenemos que repensar estas perspectivas y proponer las nuestras, ¿no? Que son diferentes y que no tienen que pasar por ese tipo de cambios que pasó México o Río de la Plata, ¿no? Bueno, entonces les quiero ofrecer un breve resumen del libro y de las propuestas, y me encantaría discutir detalles de algunas esquinas o lo que fuera con ustedes en las preguntas. Volviendo al comienzo, el comienzo de la alteración del viejo orden, creo yo, y de las antiguas rivalidades de la alteración de estas rivalidades entre hombres de letras y de armas, comienza, a mi juicio, o los orígenes están con la llegada de los Borbones a España. Desconfiando de la corte Habsburgo, la nueva administración borbónica buscó crear una nueva élite de poder que los ayudara a gobernar, y ese es el tema del capítulo primero. Y este fue, a mi juicio, una de las primeras metas de los Borbones en España, ¿no? Que implementaron primero en la península y luego extendieron a América. Este interés, así como la competencia que hubo entre imperios en esta época de guerras, ¿no? Y de competencia imperial, y las crisis por las que va a atravesar el mundo atlántico tan dramáticas, llevaron a que la corona persiguiera dos metas que parecen ser contradictorias, pero que en realidad son complementarias. Digamos, por un lado trataban de controlar el poder local y poner a sus propias autoridades, ¿no? Peninsulares, como sabemos también, pero a la vez trataron de crear una élite imperial y aproximar a las élites americanas y peninsulares, sobre todo a partir de 1780, tras la revolución de Norteamérica. Y creo que el viento en esa época sopló a favor de los Borbones, es decir, las reformas comerciales que se dieron, las reformas naval, y que va paralelo a un cambio tecnológico, ¿no? De revolución de la información, revolución del comercio, revolución de
Los 1760 es una época de cambio enorme, de aceleración de las comunicaciones, del transporte. Luego el proyecto de reforma educativa, borbónica, la creación de nuevas escuelas en la península, la nueva migración a partir de 1778 con el libre comercio hispánico. Todo eso y la ilustración, por supuesto, favoreció a este afán de aproximar élites, de crear una nueva élite imperial. En fin, ese es el capítulo primero. El capítulo segundo se centra en el concepto de mérito, que verdaderamente es ubicuo en los textos del 18. Si ustedes se sientan a leer textos del 18, proyectistas, a los reformistas, los periódicos, mérito está en todas partes. Es la idea de que los hombres de mérito van a gobernar. Tienen que ser, las nuevas autoridades borbónicas son hombres de mérito. Y este concepto para mí articula la reforma administrativa, la reforma política, y este plan de crear una nueva élite también, porque la idea fue llevar hombres de mérito al gobierno, ¿no? A la corona, a la corte. Y así lo que hicieron también es sacar, digamos, a los grandes de España, a los rivales, y traer a la élite provincial, que es con la que los Borbones trabajan. Campomanes, jovellanos, todos esos son unos nobles provincianos educados. Si se puede usar la categoría profesionalmente, que es complicada, semiprofesionalmente si quieren, fueron escuelas, ¿no? Preparados, eran abogados o eran oficiales navales o militares. Y este es un cambio muy importante, el cambio para mí en el concepto de mérito, porque antiguamente el mérito se definía como, digamos, se entendía como definía el estatus de una persona, ¿no? Pero en términos de pureza de raza, ¿no? Pureza de sangre, perdón. Esto continúa, ningún cambio es totalmente radical, no es que se acaba algo y empieza algo completamente nuevo, ¿no? Sí, por supuesto que para aplicar a un colegio van a decir los nobles, yo soy noble, ¿no? Y, por supuesto, pero ya no basta. Porque ahora lo que acompaña el mérito es el talento, la virtud, la capacidad, la educación. Y el mérito luego es un concepto fundamental en la reforma militar, que se articula verdaderamente alrededor de ese concepto. No solo ese concepto, pero es el más elocuente quizás. Y lo que propongo en el capítulo 2 es que también es un concepto que se volvió subversivo, sin querer, ¿no? Digamos, sin que los Borbones lo hubieran querido, porque llevaba a cuestionar las autoridades, inevitablemente, ¿no? Y un viejo orden tradicional. Digamos, los Borbones quizás, poniéndolo bien simplificadamente, se querían librar de los nobles estos de la corte Habsburgo y descalificarlos, ¿no? Y traer a los suyos. Pero al hacerlo, estás cuestionando todo un orden, toda una forma de organizar la sociedad. Y como lo veo en los siguientes capítulos, los Borbones van a promover muchos escritos, van a promover periódicos y textos de reforma, como los de Campomanes, por ejemplo, y son verdaderamente subversivos del orden antiguo, ¿no? Y claro, ¿cómo controlas luego eso? ¿Cómo controlas cómo alguien entiende un texto? ¿Qué quiere alguien hacer con ese texto? Es muy difícil. Y luego creo que este nuevo concepto de mérito cimentó las luchas de poder del siglo XIX, ¿no? Finalmente la pregunta que yo me hago, que es una pregunta que veía yo en los panfletos del XIX, ¿no? Que era ¿quién tiene más méritos para gobernar? Entonces los hombres de armas decían yo, porque es mi sangre, ¿no? Y los hombres de letras no, porque yo sé más, yo he leído, y así. En fin. Los siguientes dos capítulos tratan en detalle el surgimiento de los hombres de letras, de armas por un lado, y los hombres de letras por otro lado como actores políticos, ¿no? Y la propuesta es que la ascensión, no se puede decir, la transformación de estos dos grupos en actores políticos, de estos individuos, se llevó mucho antes de Cádiz. Que yo sí no estoy de acuerdo con esas interpretaciones como las de Francisco Javier Guerra, por ejemplo, que todo empezó en Cádiz en 1808 como de golpe, ¿no? Napoleón invadió y
Se alteró tanto el orden, fue tal el caos que hubo un cambio radical. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los cambios se dieron mucho antes y ya cuando llegó Cádiz, ya estos militares y estos intelectuales estaban listos para decir yo, ¿no? Nosotros llevamos a cabo una reforma liberal, nosotros ganamos la guerra y también gobernamos de paso. Para implementar el ambiciosísimo plan de reformas que tenían los Borbones, la corona necesitaba hombres de armas educados en escuelas navales y militares, que pudieran formar cuadros, proteger a la monarquía, al imperio y gobernar. Estas reformas militares parte de unas reformas militares que se van dando en Europa en todas partes, y digamos como las comerciales, ¿no? Como las fiscales. La corona española está tratando de ponerse al día, digamos. Y los modelos son, pues, Federico el Grande de Prusia, ¿no? Eso es lo que están mirando los Borbones, y sobre todo la reforma naval inglesa, que es como una espada de Damocles en la cabeza de los Borbones, ¿no? Porque ¿a dónde se va a expandir Inglaterra? Pues, obviamente, al Imperio Español, ¿no? Hacia el Imperio Español. Estas reformas, que puedo describirles en detalle si quieren luego. Y esta transición de hombres, digamos, esta creación de nuevos militares y de nuevos hombres de letras, fue un proceso desbalanceado al final, porque los militares surgen con espacios seguros, propios y claros en la sociedad. Antes del siglo XVIII, España y el imperio, en realidad, no tenían fuerzas militares bien organizadas, no eran milicias y dependían de algún noble que las pusiera, que las organizara. Era todo muy enredado y había muy pocas fuerzas militares. Y entonces eso le da a los Borbones un gran espacio de acción, ¿no? Y entonces, al tener un campo de maniobra tan grande, los Borbones implementaron la reforma militar en el Perú de una manera muy intensa y muy exitosa. Y crearon una institución diseñada con reglas nuevas y con... Renzo, ¿aquí hay sitio? No, estoy bien acá. Yo necesito que estés de acuerdo con lo que digo. Entonces, esta reforma militar, que se implementa en distintos momentos y distintas formas, a veces con mucha tranquilidad, con mucha corrupción, a veces muy a la rápida. Sin embargo, el resultado de esto fue la creación de una corporación nueva, de individuos que tenían una lealtad muy consciente al rey, y no es extraño, lo podemos discutir, eso trae una cola muy grande, porque las milicias eran las milicias del rey, no eran las milicias de un estado, y así se diseñaron a propósito, además, creo yo. Entonces funcionaron maravillosamente para mantener la lealtad en América, ¿no? Y para que el virrey pudiera, digamos, actuar rápidamente. Pero en términos institucionales, que también son los que me interesan a mí como diseño de un Estado y para entender, digamos, la inestabilidad política, el resultado fue a largo plazo fatal, creo, ¿no? Y bueno, por supuesto que entro en detalle en cómo las milicias, digamos, cómo se pudo hacer estas milicias y esta reforma militar por la incorporación de las castas, ¿no? Que es un plan que se diseñó para Cuba, que fue el laboratorio de la reforma militar y de muchísimas reformas, ¿no? Ese reglamento se aplicó en el Perú y es súper interesante porque se amplió, digamos. En Cuba no habían indios, para empezar, ¿no? Y mucho menos indios nobles, pero en el Perú sí. Entonces es interesantísimo para algunos que, por ejemplo, tú que estudias Derecho, también ver la ley, la norma y luego la implementación y la cantidad de contradicciones en las que se caen, ¿no? Y cómo se muestra aquí el actuar de los Borbones y de la corona, que es totalmente ambiguo, ¿no? Se adaptan, se van adaptando, dicen una cosa, cambian, y esto da un montón de espacio también para que las castas luchen por un lugar en la sociedad, ¿no? Y bueno, podemos entrar en detalle luego de esto. Y
En cuanto a los hombres de letras, pues los Borbones los necesitaban también, por supuesto, porque para empezar querían realizar una enorme legislación, ¿no? Era ambiciosísimo la cantidad de leyes que querían crear y de reformar. Entonces necesitaban abogados, necesitaban escritores, oradores para promover una nueva educación. Además les encomendaban la crítica de las costumbres, la crítica del orden antiguo. Necesitaban publicistas que publicaran panfletos. Muchísimos de los periódicos del 18 fueron auspiciados por la Corona, el Mercurio peruano, entre ellos, y luego los periódicos que se escribían en España. Y es súper interesante ver eso también para alguno de ustedes que quiera seguir por ahí, porque cuando uno se siente y los lee a fondo, yo no podía creer los subversivos que me podían parecer. Siempre están locos, ¿cómo es posible que hayan podido auspiciar esto, no? Porque es una crítica al privilegio tan dura y tan radical para mí. Es como que este orden antiguo no funciona y esto es inútil, ¿no? Ahora queremos esto. Pero claro, en estas luchas de palabra se pone mucho en juego, ¿no? Y por supuesto hubo quienes tomaron el momento para ir mucho más allá, ¿no? Y de pronto citar libros prohibidos y decir cosas que no debían, como que la nobleza era de por sí inútil, ¿no? Entonces ahí se cerraban los periódicos y empezaban de nuevo. Pero bueno, ya estaba hecho, ¿no? El daño ya estaba hecho. Una de las propuestas del libro es que, a diferencia de la reforma militar, los nuevos hombres de letras convertidos con ambiciones, digamos, no tenían mucho espacio para funcionar, porque la reforma educativa, la reforma de las costumbres, todo este tipo de reformas chocaron inmediatamente con los nobles, ¿no? Con los nobles y con los grupos establecidos. Y en el Perú se ve clarísimo, ¿no? Cada vez que quieren, por ejemplo, eso lo trato de ver un poco en detalle, llegan los nuevos cursos, los cursos de Derecho Natural y de Gentes, que la Corona promueve y que son súper subversivos, pueden ser. San Marcos dice: ni hablar, aquí estos cursos no van. Y entonces empieza una pelea enorme y al final gana San Marcos, ¿no? Y lo que hace la Corona es crear instituciones paralelas. Entonces, y es un caos, ¿no? ¿Qué hacen? Crean los colegios carolinos, que son los colegios del rey. Y esos colegios están bajo la tutoría de, digamos, o la ideología de la Corona, y hay espacios para cursos nuevos y reformas y todo esto, y funcionan en paralelo. Lo mismo con la reforma del clero, ¿no? Que ya no quiero entrar tanto en detalle, pero digamos los Borbones son los aliados del clero secular contra el regular, y pues todo lo que quieren hacer choca, ¿no? Y eso lo han estudiado aquí en el Perú mucho y muy bien. Tienen un material bello para eso. Entonces, aún así, estas reformas lo que hacen también es abrir espacios para crítica, para pensar, para leer, que no existían antes de esa manera, ¿no? Y energizados por estos cambios, muchos hombres de letras se dedicaron a escribir, a hablar, a pensar, a cuestionar autoridades, y hubo incluso algunos que decidieron cumplir sus sueños de contar con nuevos órdenes sociales que los llevaran a un lugar prominente. Y así empezaron a planear revoluciones también, ¿no? Y ese, para mí, yo veo así el caso de Aguilar y Ubalde, que es la rebelión del Cusco en 1805. 5-6, gracias, nunca me acuerdo. Entonces, cuando Napoleón invadió España en 1808, y los notables se juntaron para implementar una reforma liberal en la ausencia del rey, ¿no? y para defender la monarquía, estos nuevos actores políticos estaban más que listos, creo yo, para asumir nuevos roles y para disputar el poder. La segunda parte ya trata de la época de Cádiz y va hasta 1830, de 1805 a 1830. Me voy a apurar un poquito para resumir esto. Y el capítulo 5, que es el que más me costó, creo, trata del liberalismo de Cádiz y de las luchas entre los hombres de letras y los hombres de armas. Como me centro en esto y no me centro en digamos, en temas de nacionalismo, de autonomía, digamos, o en las luchas electorales, sino me centro en las luchas entre hombres de letras y de armas,
descubrí por tomar este otro camino, digamos, descubrí, creo, dos aspectos de esta época que creo que son claves para entender este momento y que no han recibido suficiente atención, que son el carácter universal del liberalismo español y su preocupación por el poder militar. Creo que los historiadores que se han aproximado a este periodo han buscado mucho y con mucha razón, por supuesto, las causas de la ruptura del imperio, las semillas de las identidades nacionales, del nacionalismo, y creo que hemos estudiado el liberalismo de una manera un poco estática y nos hemos olvidado que esta ideología surgió como un movimiento bien vago, digamos, poco definido, y que los españoles peninsulares llamaban a sus hermanos americanos a unirse en la lucha contra la opresión absolutista, que era entendida de una manera así muy general, muy amplia, como una opresión política, económica, social, cultural. Y la historiografía más reciente sobre Cádiz me parece que ha pecado un poco de un entusiasmo de más excesivo por presentar la movilización política de los procesos juntistas y electorales como algo exitosísimo que cambió completamente el mundo hispánico. Pienso en Jaime Rodríguez, por ejemplo, y creo que nos hemos olvidado de todo el aspecto de la represión, que en estos años el liberalismo coincidió y convivió con una guerra terrible, y que una guerra que le dio muchísimo poder a los militares, y que estos militares no hicieron sino oponerse a todas las reformas de Cádiz y a todo lo que les quitara el poder. Entonces creo que es importante ver esta dinámica para entender Cádiz de una manera más compleja, más redonda quizás. Entonces, en los años de Cádiz, para mí producieron un divorcio muy importante y un divorcio muy grande entre la península, lo que pasaba en España y lo que pasaba en América, y que se nos ha escapado un poco, pero que no se les escapó a los escritores liberales de ese momento, que es el poder enorme y desmesurado y abusivo de los virreyes y los capitanes generales. De eso escribían todo el tiempo. Esa era su mayor preocupación de algunos liberales liberales, en verdad no solo peninsulares, que trabajo en este capítulo. Entonces, mientras en la península se vivió un verdadero vacío de poder, sin precedentes por la captura del rey, ¿no? Lo llevan a Francia y no hay rey verdaderamente y nunca había pasado. En América eso no se da. En América se quedan el virrey, se quedan los capitanes generales y se quedan como autoridades paranoicas, ¿no? Con miedo de que lo saquen y de qué puede pasar en ese momento. Y eso los hace represivos. Por supuesto que no es solo represión, sino hay negociación, que se ha visto mucho, hay alianzas con las élites, hay intereses, hay todo eso que se ha estudiado y es importantísimo. Pero hay mucha represión. Y creo que el capítulo 6 de mi libro trata al virrey Abascal y lo veo de esa manera como un dictador incipiente, digamos. Creo incluso que es el que crea el modelo del dictador para los caudillos peruanos. Gobernó, como saben ustedes, de 1806 a 1816 y fue exitosísimo desde su punto de vista, ¿no? Verdaderamente el ejército se expandió enormemente, creó una de las fuerzas militares más exitosas del Imperio Español. El ejército del Alto Perú era el más prestigioso, quizás del Imperio Español, junto con las fuerzas de Cuba, ¿no? Más poderoso también. Y con este poder amplió el suyo propio, además, eliminó reformas que le quitaban autoridad y con este poder se dedicó a impedir todo lo que pudo que venía de Cádiz, ¿no? Demorar la promulgación de la Constitución, todas las reformas electorales. O sea, si verdaderamente, yo, como estaba escribiendo sobre esto, entender los procesos electorales de Cádiz es enredadísimo, es complicadísimo, no es tan fácil. Y dije, ya voy a escribir sobre la rebelión. Es un enredo, en parte, ¿por qué? Porque
está viniendo el virrey todo el tiempo, no se sabe qué está pasando, tratan de organizar procesos electorales y se frenan, saboteo, y en parte es orquestación de Abascal y su gente, ¿no? Y creo, y esto verdaderamente es un tema que he arañado nada más, creo que las rebeliones de esta época también se pueden ver, no solo, por supuesto, también se pueden ver desde este punto de vista, esta rivalidad entre civiles y militares. Muchos de los líderes, como lo has estudiado tú, Scarlett, son abogados, a diferencia de otras rebeliones anteriores, y saltan un poco, por supuesto, al comiencito contra la autoridad militar que llega, tratan de... escriben contra eso y, bueno, en fin. Creo que todo esto explica el que el Perú tuviera una oposición liberal muy débil, digamos, no todo eso, sino la fuerza de Abascal, ¿no? La fuerza militar de Abascal, y un liberalismo en el Perú que no se centraba no le importaba en realidad tanto reclamar autonomía, ni mucho menos buscar la independencia, sino luchar contra el poder represivo del virrey y de su ejército, ¿no? Y si leemos a los periódicos estos de Aldana, El Satélite y todos estos, verdaderamente lo llaman un déspota militar, un déspota, un dictador, y ahí lo tejo con los paralelos con España, porque eso también son los que están escribiendo los liberales peninsulares, ¿no? Blanco White, Flores Estrada, están diciendo, nosotros estamos perdiendo América, digamos, o no estamos logrando construir un liberalismo unido porque estas autoridades horrorosas de América están siendo represivas y están matando gente, ¿no? Y una vez que eso se acabe, ahí podremos entendernos. Entonces, estos paralelos ideológicos pues son los que he tratado de recuperar. Y el último capítulo del libro trata la década decisiva de 1820, y no me interesa explicar tanto por qué se quebró el imperio, ni por qué devino el Perú en un sistema republicano y no en uno monárquico, sino más bien por qué la transición se dio de la manera que se dio y por qué tuvimos tanta inestabilidad política, ¿no? Creo que, resumiendo, tras décadas de reforma militar y de guerra, los oficiales militares con experiencia de batalla y de gobierno se sintieron con el mérito y la autoridad suficientes para gobernar. Los viejos súbditos y los ciudadanos nuevos estaban acostumbrados también a verlos mandar, y los hombres de letras, en cambio, encontraron muy pocas oportunidades, ¿no? para tener espacios, pero tenían la ambición, y tampoco lograron, sobre todo no lo lograron en Cádiz, que es crear una legislación o instituciones que subordinaran el poder militar al civil, que es algo fundamental en las creaciones de los estados modernos, ¿no? Entonces, lo último que quisiera decir, unas breves palabras sobre mis fuentes. Como mi meta era analizar, digamos, las ideas y las expresiones y las ambiciones de estos actores políticos de una forma dinámica, in situ, digamos. He leído muchísimas cartas, panfletos, manifiestos. He tratado también de conectar la alta y la baja política, así llamadas, ¿no? Digamos, las decisiones en la Corte en Madrid, con la aplicación de las leyes y las normas en el Perú. He visto correspondencias, por eso he visto correspondencias de autoridades, de virreyes, decisiones del Consejo, debates en la Corte, remitidos de proyectistas, las peleas. También he querido ver la mayor cantidad de respuestas posibles, las contradicciones en las que recayeron las autoridades, y también ver, ¿no?, las oportunidades ofrecidas por las reformas, ¿no? He trabajado con muchísimas fuentes militares también, que están dispersas en todas partes, dispersas en España, dispersas aquí. He tratado de incluir una perspectiva regional para entender justamente el peso del ejército del Alto Perú. Trabajé en Cusco y en Arequipa, que tienen archivos fantásticos y que verdaderamente merecen más investigación, porque el tema del archivo del ejército del Alto Perú está por explorar verdaderamente, no en términos militares, sino en términos políticos, económicos incluso, y sociales.
Y quizás las fuentes más difíciles, pero para mí más bonitas, son las de los hombres de letras, por supuesto, que están más dispersas aún en bibliotecas, en España, en el Perú, en Inglaterra, en todas partes, ¿no? Pero ya eso tanto está online que verdaderamente se puede avanzar mucho. Y los invito a que, si les interesan esos temas, pues vayan al archivo y sobre todo busquen estas cajas mágicas y misteriosas que se llaman miscelánea, donde hay de todo y que son maravillosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al profesor Costa y al profesor de la Puente por darme la oportunidad de poder comentar el libro de la profesora. Yo soy estudiante de primer año recién de historia, de hecho, pero sí estudié derecho antes. Y bueno, antes que nada, usted ya mencionó puntos bastante interesantes y no voy a pretender a continuación hacer un resumen mejor que lo que usted ha hecho, sino de repente voy a tratar de mencionar aspectos del texto que complementen a lo que usted ha mencionado, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que su libro se desarrolla en base a lo que es la lucha del poder, que usted ya mencionó, ¿no? Principalmente usted se centra en dos temas que efectivamente son bastante poco tratados por la historiografía, lo que es el proceso de formación del liberalismo en todo el espacio español y lo que es la preocupación por parte de estos hombres de letras del aumento del poder militar, ¿no? Ahora, esto se desarrolla, creo, a partir del análisis de cómo la interacción entre estos grupos de letrados y militares llegan a la formación de la nueva República del Perú, que tiene un desarrollo bastante particular. Y este desarrollo, pues, tiene la característica de tener una presencia preeminente por parte de los oficiales militares. Usted, por ejemplo, menciona en el epílogo de que recién es hasta 1872, cuando triunfa el primer presidente letrado, si no me equivoco el nombre. Pardo, exacto. ¿No? Y ahora, el libro se divide en 7 capítulos, como mencionó la profesora, y en este caso 2 secciones, siendo la primera sección el desarrollo de la aplicación de las diferentes reformas borbónicas en torno a la conformación de los nuevos letrados y el ascenso de los hombres de armas a través de la centralización del Imperio Español entre los años 1760 y 1808, ¿no? Ahora, como mencionó la profesora, este ascenso se da a través de lo que es la centralización o la búsqueda de centralización del imperio, ¿no? Frente a la pérdida del dominio marítimo y sobre todo frente a una administración cada vez más deficiente. Por ejemplo, en este caso hay esta búsqueda en torno del término que usted mencionó, de la administración del mérito, ¿no? Y la figura, por ejemplo, de Benito Jerónimo Feijó, ¿no? El cual comienza a presentar nuevas críticas frente al sistema, las cuales son de alguna forma y se intenta reprimir estas críticas, pero Fernando VI le da la protección real a Feijó, ¿no? Con lo cual se ve esta dicotomía que usted mencionaba, de que por un lado, con una mano se está buscando reformar el sistema y por otro lado, este sistema se ve obstaculizado, ¿no es cierto? Y bueno, frente a eso también está el tema del doble filo de lo que son el tema del mérito. Por un lado está la reforma y por otro lado están las críticas no controladas, como es el famoso caso de José Baquiján y Carrillo, ¿no? El cual que es un padejerista, creo, o lo quieren hacer como un tal, y hace una crítica bastante aguda contra el visitador Areche. Y en esta crítica incluso se ven citas de Montesquieu, ¿no? Que son libros, si no me equivoco, de Voltaire o de Montesquieu, no estoy seguro, pero son libros que están prohibidos, pero sin embargo las citas de estos autores están proliferando en todos los escritos, ¿no? Y ahora, frente a ello está lo que es el surgimiento de los hombres de letras y los hombres militares, ¿no? Y lo que es interesante es ver cómo los hombres militares surgen con una protección especial de la corona a través de los fueros militares. Surgen con una búsqueda de la corona de otorgarles cierta protección, ¿no? Cierta protección frente a todos los hombres civiles, al punto que los fueros militares les aplican cadenas o juicios completamente diferentes a lo de los hombres civiles. Por ejemplo, usted menciona de que un hombre civil frente a un delito X es procesado públicamente ejecutado, pero por el fuero militar no se le da esa vergüenza de la ejecución pública, ¿no? Y aparte de que otra forma de querer ensalzar esta figura militar de la corona es otorgarle cargos civiles a los militares, y ahí comienza una primera tensión con las autoridades civiles frente a los militares, ¿no? Ya para la segunda sección usted analiza cómo estos grupos, ¿no? Entre los letrados y los oficiales se enfrentan, dando lugar al auge de los oficiales militares como los principales actores políticos, relegando así a los letrados
a un papel secundario. Ese es el periodo de 1805 a 1830. En esta parte ya, en esa sección del libro, usted explica cómo sería los sucesos de la batalla de Trafalgar en 1805 y la retirada de Napoleón en 1814 como sucesos bastante claves o que marcaron bastante la época, ¿no? Por un lado está la invasión napoleónica, que desestabiliza completamente el sistema político español, ¿no? En todo el imperio, en todo el espacio español, ¿no? Y frente a ello, tal como usted ya lo mencionó hoy día, surge lo que es, o comienza a surgir en sí lo que es el liberalismo. Pero claro, usted ya mencionó cómo este concepto de liberalismo ya tenía raíces desde antes, ¿no? Ya era un proceso que se estaba dando. Y frente a eso está el hecho de que ya para 1820, cuando con la rebelión de Riego y la vuelta de los hombres de letras al poder, ¿no? Estos ya vuelven con otro tipo de discursos, con un discurso que ya comienza a discutir lo que es el concepto independentista, ¿no? Y aparte está el proceso paralelo que usted menciona, que es el del Perú, y las represiones de Abascal, que llega a generar bastante resentimiento por parte de los grupos. Por ejemplo, también usted menciona el caso del siguiente virrey, ¿Pezuela? Exacto, Pezuela, el cual incluso llega a hacer uso de los hombres de letras para poder justificar o para poder, de alguna manera, tener cierta legitimidad, ¿no? Entonces hay este uso, incluso Abascal creo que también hace uso de esto. El mismo virrey La Serna, cuando se escapa al centro, se lleva la imprenta, porque ellos ya son conscientes de que el accionar político de los hombres de letras está cuestionando su autoridad y necesitan legitimarla. Y ahora, está también el punto importante de que en ese sentido, la intención de represión de Abascal se ve completamente parada, se ve obstaculizada con la publicación de Cádiz, ¿no? Y también con la obligación por parte de los ingleses, que usted mencionó en el capítulo 6, si no me equivoco, de dar lo que es la libertad de expresión, con lo cual la represión de Abascal, la represión de Pezuela se ve bastante obstaculizada, ¿no? Porque tienen que enfrentar a los hombres de letras, no a las publicaciones de abogados, que efectivamente son los principales opositores al régimen, ¿no? Y los tienen que enfrentar en el mismo nivel, ¿no? En el mismo rango. Entonces buscan, por ejemplo, figuras como Hipólito Unanue, si no me equivoco, que van a apoyar o van a tratar de publicar y defender a los virreyes. Hay una serie de partidos, hay una serie de grupos, de publicaciones que se dan en paralelo, y la verdad es bastante interesante cómo se desarrolla esto, ¿no? Esta serie de batallas que se dan, por así decirlo, a nivel intelectual. Y finalmente está lo que es el tema de cómo tanto Bolívar como como San Martín buscan una represión también contra los hombres de letras, pero la diferencia es de que Bolívar, si no me equivoco, es el que tiene también esta visión de importancia, o sea, les sabe dar importancia a los hombres de letras, pero si bien es cierto busca controlarlos, tiene cierto resentimiento frente a ellos, pero es consciente de la importancia de estos para él poder gobernar, ¿no? Y ahora, con todos estos procesos, para 1830 ya definitivamente habrían triunfado los oficiales militares, que en este caso habrían sido, o su principal argumento de legitimidad sería de que ellos, como triunfadores de la independencia, serían los que tendrían el derecho a gobernar, ¿no? Ahora, respecto a su trabajo de fuentes, usted efectivamente ha mencionado lo que es el trabajo minucioso, y que acabaría solamente destacar el hecho de que es bastante interesante cómo usted se aproxima no solamente a los actores políticos del gobierno, sino que usted se aproxima también a publicaciones de distintas personas, ¿no? En su lista de fuentes uno puede encontrar una gran cantidad de publicaciones, ¿no? Y si bien es cierto, se menciona acá, por ejemplo, las de Blanco White, se menciona también las publicaciones de Álvaro Flores, ¿no? de Feijó, las cuales son trabajadas para poder entender el accionar político, no solamente por parte de oficiales, por parte de gobernadores, sino también el accionar político por parte de personas civiles, ¿no? Que están en este caso interactuando directamente con el gobierno. Y un punto también bastante interesante respecto a su trabajo de fuentes en general, en base a su metodología, es el hecho de que usted a la hora de enfrentarse, a la hora de tratar de trabajar ciertos conceptos como lo que es el público, panegírico, liberal, caudillo, etc., usted hace un análisis que se remite al diccionario y al uso de la palabra, de forma de que el concepto se aborda de otra manera y no se aborda al azar, ¿no? Y le da otra óptica a la investigación. Y bueno, efectivamente usted ya mencionó cómo lo que es
el trabajo paralelo entre España y Perú, del carácter político de estos estados, ¿no? Llevan a este surgimiento de la clase política en Perú, ¿no? Y bueno, frente a todo esto, tengo unas cuantas preguntas para su texto. Claro. Principalmente, he notado que usted, y me atrevo a decir adrede, obvia el término colonia en todo el texto, y solamente lo cita 3 veces. Y las citas, y la mención del término colonia es una con Blanco White, pero como una cita de Blanco White, y las otras 2 también, si no me equivoco, creo que es de Goyeneche o otro actor. De suerte de que al usted omitir esta palabra de colonia, ¿cuál es su perspectiva, cree usted? Ya que en vez de utilizar colonia se utiliza Viceroyalty o Spanish Empire o Spanish Space, etc. ¿Cuál sería su perspectiva frente a la autonomía de estos espacios en América, el espacio en Perú, frente a lo que es el espacio español? ¿O es que usted ha omitido el término simplemente para evitar ir en contra de la historiografía contemporánea, ¿no? Y en ese sentido también entra también a colación el hecho de que los virreyes, o el virrey Abascal, por ejemplo, el virrey La Serna, tenían bastante autonomía, ¿no? Y la respuesta a la corona, ¿qué tan vinculada está, ¿no? Esta respuesta. Y bueno, otro punto, por otro lado, los años comprendidos entre 1814 y 1820, en el texto, en su cuerpo en general, son mencionados rápidamente y no se entra mucho a detalle. Lo cual no digo de que hay un vacío, porque evidentemente hace bastantes menciones a, por ejemplo, a Abascal, 1817, publicaciones de Blanco White en 1817, pero en el capítulo, del capítulo 6 al capítulo 7, el salto es bastante inmediato. Y si bien es cierto, usted lo explica al inicio, los hombres de letras son reprimidos, ¿no? Con la entrada de Fernando VII, los hombres de letras son definitivamente reprimidos, ya no tienen un actor, algunos son incluso desterrados, pero aún así me surge la pregunta de el accionar de estos hombres de letras en el espacio americano, que es un espacio completamente diferente, que tiene un proceso diferente ya para esta época, el espacio español peninsular, ¿cuál sería el rol de los hombres de letras? Si bien es cierto, acá también lo menciona el rol de Abascal, el rol de Pezuela, ¿no? Pero en este sentido, ¿cuál sería la aportación o cómo se estaría dando este dinamismo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Y acá sí es algo muy interesante el tema, y la verdad, no tenía idea de que para 1820, 1821 habían discusiones independentistas incluso en la misma España, ¿no? O sea, en la misma España se está discutiendo sobre el carácter de independencia de los nuevos pueblos, había autores que estaban cuestionando distintos puntos de vista al respecto, ¿no? Entonces la pregunta sería, es de que tomando en cuenta que la relación de los hombres de letras y los hombres de armas se puede interpretar como una relación dialéctica de contraposición y conflicto constante, ¿cómo esta relación lleva a formar o quizás cambiar el concepto de independencia en el espacio peruano en concreto? Pero bueno, eso sería todo. Tremenda pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Le contesto y luego hacemos preguntas y ya, perfecto. Son todas preguntas. Gracias por el análisis muy, muy fino, muy bien, la verdad. Gracias por leer mi texto también. Esas son preguntas medulares, ¿no? Las que has planteado y me gustan porque muestran la dificultad de esta época, la dificultad de escribir un libro, de cubrir una época tan grande, y las opciones que hay que tomar, ¿no? Sobre el término, y son todo en verdad, son opciones, y yo creo que sí tienen que ser bien conscientes, tenemos que ser bien conscientes de los caminos que tomamos y las palabras que usamos. Eso sí, gracias por eso. Entonces, sobre el término colonia, yo sé que hay toda una discusión al respecto, ¿no? Digamos, conceptual, ¿no? Éramos una colonia, éramos un virreinato. Pienso muchas cosas al respecto. Pienso que, por supuesto, que económicamente éramos una colonia, claramente. Ahora, institucionalmente, ¿no? Que es, digamos, mi texto entra o trata de encajar en la historia institucional también, ¿no? Entonces, no era una palabra que se usara tanto, digamos, es una época de cambio, ¿no? Pero lo que primaba era virreinato, reino,
Y el término colonia se empieza a usar cuando hay estas discusiones sobre la naturaleza del dominio en América, ¿no? Entonces ahí incluso Flores Estrada, todos ellos comienzan a decir, bueno, estas son colonias y tal, ¿no? Pero como yo he querido conscientemente tratar de reproducir las debates de esa época como se dieron, con las palabras que se usaron, no la he usado a propósito. Por eso. Esto no implica que yo crea que la relación entre América y España fuera de iguales, para nada, ¿no? No lo pienso así. Pero pienso que sí, sobre todo quizás en un mundo anglosajón es más complicado aún, porque la comparación entonces es inmediata con Norteamérica. Y ahí sí la noción de colonia es completamente diferente, pienso yo, porque hay un gobernador que tiene un poder muy autónomo en las colonias de Norteamérica. Y entonces se compara y la comparación no funciona y se distorsiona un poco las particularidades institucionales y tan complejas del mundo hispánico. Entonces, a propósito, no he querido. Sobre la época de... ¿Contesta tu pregunta eso? Ya, perfecto. La época de 1814 y 20 sí es un hueco, sí debía haberlo cubrido más, por supuesto. Ya no podía más. Sí me hubiera gustado, pero creí que mal que bien se resume en este factor, que es la época de la vuelta de Fernando VII, ¿no? Fernando VII vuelve con el poder militar. Y ahí pongo un poema chiquitito que son estos liberales que dicen, va a volver Fernando VII, qué lindo, tendremos la Constitución, no, y viene la Constitución y tira la Constitución, trae cruces y a todos crucifica, ¿no? Y es el momento en que muchos liberales de las cortes tienen que irse fuera. Poquísimos a Francia y donde se van es Inglaterra, ¿no? Se van muchísimos a Inglaterra y se van a América también, algunos. Y entonces los he seguido en Inglaterra, digamos, después cuando hablo de 1800, del liberalismo, trato de ver lo que escriben, pero están reprimidos, ¿no? Y en el Perú, pues es la victoria de Abascal total, ¿no? Entonces, él que odiaba al pobre, porque sí me da pena, la verdad que Miguel de Izaguirre, el fiscal, el protector de indios, que fue su gran enemigo, al final lo trata de deportar, lo manda al norte, le da un puesto en España para que se vaya, el fiscal trata de irse, al final tiene un naufragio, bueno, se muere, con la Constitución de Cádiz abrazada. Así muere el fiscal Izaguirre. Y así otros, ¿no? A Vidaurre también lo manda fuera, termina en Cuba, en otras partes, y trata de deshacerse de todos y se queda con sus intelectuales. Por supuesto que sí, porque ya funciona ese modelo que nos es tan común, que hemos heredado en el siglo XIX y XX, ¿no? Donde un dictador o un militar tiene que tener hombres de letras que le escriban las cosas, porque ya hay una batalla pública, ya hay una nueva arena política que ellos no pueden ignorar. Y me parece súper interesante en el caso del Perú que los hombres que funcionan con Abascal es Hipólito Unanue, son los antiguos que han estado detrás del Mercurio peruano. Es esa generación, siempre cerca de los virreyes, ¿no? Y que tenemos que leer con mucho cuidado, no manipular, no pensando que fueron otra cosa, que nos hubiera gustado, quizás que fueran diferentes, por supuesto, puede ser, pero así fueron, ¿no? Y Hipólito Unanue, un gran científico, un hombre de letras, que después se vuelve un político, pero que hizo una transición, digamos, hacia la independencia, que es muy elocuente porque es muy tardía, muy tardía, y al final es como que no pasa nada, ¿no? Se ha quedado años con el virrey, era el hombre del virrey Abascal, años de años, y después ya lo vemos resurgir, actuar de otra manera, pero no podemos olvidarnos de ese pasado, sin condenar, ¿ah? Yo no intento condenarlo tampoco, pero era un hombre de ciencias, más que nada, por ejemplo, Hipólito Unanue. Él quería hacer sus cosas, quería hacer su cementerio, difundir sus conceptos, y el virrey Abascal le daba ese espacio. Ahora, el otro tema de represión, de poder absolutista, no lo incomodaba particularmente, me parece. Entonces también tenemos que entender, digamos, eso, ¿no? Ese acomodo, esa forma de actuar.
Entonces es así como los he resumido, ¿no? Es esa época de represión, digamos, ganan los militares y después tenemos el caos de 1820 en España. Empiezo en España y después voy al Perú, ¿no? Y... Ay, tu última pregunta me la olvidé. No, tomando en cuenta de que esta es una relación de conflicto, ¿no? Que se puede interpretar como una relación casi hasta incluso dialéctica, ¿cómo es de que este enfrentamiento hace que surja o que quizás cambie el concepto de independencia, pero en el Perú? No sé, la verdad que no sé. No... No, o sea, le pregunto porque usted sí estudia este cambio, este proceso lo menciona, pero en el caso peninsular, ¿no? Pero surge la pregunta en el caso peninsular, digamos, empiezan a articular escribir estos textos diciendo por qué está pasando esto en América, ¿no? ¿Por qué no podemos reconciliarnos y tener un orden liberal juntos? Hasta 1820 tratan, incluso dicen, pero todavía es posible. No es posible, ¿por qué? Porque estos militares son unos abusivos. Eso es lo que pasa en España y es claro ahí. Incluso es súper interesante porque estos liberales españoles empiezan a decir, bueno, ya está la represión, que se merecen ser independientes. No creemos que están preparados, alguien como Blanco White, por ejemplo, no creemos que América está preparada para nada, pero entre ser independientes o quedarse en manos de esos villanos, les va mejor ser independientes. Y después como que lo aceptan e incluso dicen, bueno, ellos están mejor que nosotros, ¿no? Al final, que América se independice, se vuelva liberal y luego nos ayudarán y iremos todos juntos. Creo que queda por hacer una historia de los 1820s, 30s, de conexiones entre España y el Perú, que se quedan fuertes, que se quedan vigentes ideológicamente, incluso es muy interesante, todavía no se ha hecho. Ahora, en el caso peruano es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque digamos, esta pelea que yo veo, esta rivalidad, no lo explica todo, por supuesto, ¿no? Hay factores tan complejos como que son, que los has estudiado tú, Scarlett, que son esta idea de que son ejércitos de fuera, que finalmente vienen y invaden, ¿no? Mal que bien, ¿no? Entonces, son muchísimos factores y ya todo empieza a complicarse, pero sí creo que es importante entender para la independencia peruana y para el diseño institucional posterior que los que tienen la fuerza son los militares, claramente, ¿no? Y que los civiles no tienen, o sea, el único momento en que hubo la Constitución Liberal de 1823 dura días, creo. Días, ni siquiera, y el modelo que se impone es el modelo de Bolívar, que no es nuevo, que eso también creo que es mi contribución o lo que trato de argumentar, que es obvio, ¿no? No es nuevo, está cimentado en décadas de reformas militares, en décadas de poder militar, en donde la gente que vivía en esa época, en ese caos, pues estaba acostumbrada a ver que un militar fuera la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias eso también en un caos así? Muy difícil, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, José. ha sido súper interesante la presentación. No sé cuánto tiempo tenemos, pero quizás un par de preguntas. A ver, sí, Nicanor. Sí. Hola, Nicanor. ¿Cómo estás? No sé cuál de todas las preguntas que me suscita la presentación debería preguntar, pero quizás no las que se me ocurrieron al inicio, sino las que se me han ocurrido al final. Especialmente escuchando hablar sobre UNALME. En términos más amplios, si el interés de su estudio ha sido entender los procesos de estas décadas entre 1760 y 1830 en los términos del discurso de ese momento, ¿no? Y por eso evitar el uso de conceptos analíticos anacrónicos, porque los usamos para analizar un pasado que no se entendía a sí mismo en esos términos. Hay un término muy anacrónico que es el de precursores y que se aplica especialmente
a Unalue, a Baquijano, a otros personajes vinculados al Mercurio, etc. Dado que ellos no se consideraron precursores porque no podían prever el futuro, y somos nosotros que desde el futuro los miramos en el pasado y les imponemos esas etiquetas. Y dado que, ¿no?, vamos a un bicentenario, ¿en qué queda ese concepto de precursor después de leer su libro? Gracias, Nicanor. Eso, bueno, digamos, ese tema lo ha trabajado y rebatido muy bien aquí Scarlett en términos de ideología, de la independencia, ¿no? Como para nada fueron precursores, creo yo. Esta gente no tenía claro qué iba a pasar. Y justamente por eso creo que el fijarnos en otros temas y no en la independencia o en el nacionalismo nos hace ver otras preocupaciones que fueron muy importantes para esta gente, ¿no? Entonces, por eso he querido yo ver la rivalidad entre militares e intelectuales, porque eso los atormentaba. Eso es lo que más presente quizás tenían, digamos, el miedo mayor para algunos de estos intelectuales era ese, ¿no? Era el poder que avasallador del ejército y de Abascal. No creo que la transición de ellos fue tardía en muchos casos de esta gente, ¿no? Y que tenemos que tratar de entenderlos y Dios mío, yo no lo sé, he escarbado este tema, en realidad hay tanto por hacer, hay que leer lo que ellos escribieron y tratar de sintonizar con las preocupaciones que ellos tenían, que no necesariamente son las nuestras. Y quizás, para fastidiar un poco, creo que el gran precursor quizás es el virrey Abascal, ¿no? Como modelo de dictador, de caudillo, de poder militar. O sea, digamos, para nuestra transición quizás él fue el gran precursor. Desgraciadamente, no lo sé. Tiene que publicar sobre eso. No. Pero de hecho tiene un artículo sobre Abascal usted. Sobre la reforma militar, sí, José. Sí, otra pregunta. Yo quería, bueno, hay varios alumnos de metodología de investigación en esta sala, Mónica, y quería preguntarte si nos puedes contar un poco tu aproximación. Bueno, he visto que has trabajado en un montón de archivos en Perú, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Seguro que aparece en tu libro. Si nos puedes contar un poco tu aproximación con los archivos, algunas anécdotas sobre el trabajo de archivo propiamente, en fin, no sé. Gracias, sí. Bueno, yo soy súper defensora de los archivos, los amo. Es una experiencia maravillosa sentarse ahí y empezar a ver y descubrir y verdaderamente ir atando cabos en el archivo, ¿no? Ir de un documento a otro, encontrar pistas y justamente creo que si queremos hacer una historia que nos lleve a entender qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Todo esto varía de acuerdo a las preocupaciones de cada uno, ¿no? Pero tratar de reconstruir las cosas como fueron, en los términos que fueron, las ideas que hubo en esa época y tratar de ver cómo gente del común, incluso, porque de verdad que yo no solo he tratado de ver a la élite aquí, he tratado a lo mayor, es una preocupación de finalmente cómo se reconstruyen las élites, ¿no? Pero de ver cómo el impacto de esto a nivel individual, eso se encuentra en los archivos, en ninguna otra parte quizás, ¿no? Y entonces cuando uno va y ve las respuestas, es maravilloso ver cómo de pronto gente que uno piensa que no tenía idea de lo que estaba pasando, digamos que nunca habían oído de Rousseau, claro que sabían. Y por ejemplo, hay este caso que yo veo aquí, que es un escándalo que se dio en Lima en 1794, donde atrapan a unos, pasa en una barbería, ¿no? Y atrapan a unos brindando por el rey francés, porque le han cortado la cabeza en realidad, ¿no? Y están ahí brindando en francés y cantando canciones. ¿Y quiénes son? Pues es un pintor, es un barbero, son unos cocineros franceses, algunos belgas, y en esa época están todos paranoicos las autoridades y los agarran, ¿no? Y comienza el juicio. Y es fascinante porque de pronto vemos que el escribano que tenía en su casa, ¿no? Y yo creo que eso es así revelador de todo.
tenía una imagen de Voltaire debajo de su almohada, en un cuartito chiquititito, porque no le daba para alquilar más que un cuartito, ¿no? Tenía poquísimos muebles y que tenía una copia que habían circulado de un discurso de Mirabeau francés, 1794, ¿ah? Y la dibujito de Voltaire debajo de su almohada. Entonces eso pues nos revela de todo, ¿no? Todo lo que se piensa que la diferencia entre la élite y la plebe, que no circulaban las ideas, solo lo van a ver ahí. Y por ejemplo también lo que vi en el Cusco, que me parece fantástico también, ver cómo se implementa la reforma militar. Y una cosa es decir, se implementa y hay resentimiento, ¿no? Pero ¿qué significaba ese resentimiento? Bueno, significaba que cuando salían los estudiantes de San Antonio Abad y salían con sus batas, los militares los agarraban y les pegaban y les decían que ellos tenían mucho más poder que esos. Entonces se quejaban, ¿no? Iban. Y así, pero es otra dimensión verdaderamente, y los archivos peruanos están por trabajar aquí. Tenemos a varios, ustedes José, Renzo, Oscar, Nicanor, ¿no? que los han trabajado también y están mal catalogados, abandonados, y pues hay muchísimo por hacer. Son muy ricos los archivos peruanos, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, pero... Sí, no, claro. Me parece una respuesta muy estimulante para todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Descartes. Me ha gustado muchísimo la exposición, cómo has trabajado el tema, ¿no? Gracias. Buscando siempre letras originales para no repetirse, digamos, ¿no? Sobre tu primer capítulo, me parece que el tema de la educación es básica en este problema, en este periodo, ¿no? Y estaba pensando en el Real Seminario de Nobles de Madrid, pero funda Felipe V, creo que es en 1723, ¿no? Primero en manos de los jesuitas, y que la idea es crear eso, una nueva élite imperial, ¿no? O sea, la educación que se les va a dar es para los que luego van a ocupar los puestos administrativos de funcionarios, tanto dentro de España como en ultramar, ¿no? Y los que están en ultramar pueden mandar a sus hijos a que se eduquen, como también la élite titulada de Cuba, de Nueva Granada, de Perú, de Bolivia, mandan a los hijos a estudiar ahí. Entonces, lo interesante de esto es que luego de la expulsión de los jesuitas, lo va a asumir Antonio de Ulloa, sí, y le va a dar una formación militar. Entonces, ahí también se puede seguir la secuencia, ¿no?, de cómo es el cambio entre Felipe V y luego Carlos III, ¿no?, en cómo debe manejarse el imperio, ¿no?, y quiénes deben manejar el imperio. Y la fuerza militar, después de que lo coge Ulloa, es importantísima, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece importante. Y otro tema, lo que tú dices, cuando llegan a Cádiz, o sea, ha habido un trabajo detrás, ¿no? Y si vemos quiénes van del Perú a Cádiz, la mayoría han pasado por el Convictorio de San Carlos. Sí, pues sí. Y entonces, uno tras otro, porque han venido de provincias, sí, ¿no? Vienen de Ostolaza, viene sí, de Trujillo, viene Navarro de Piura, viene de diferentes lugares. Bueno, viene de Guayaquil, Olmedo, ¿no? Y se encuentran en el Convictorio y son quienes van a ir representando al Perú a las Cortes con una capacidad discursiva que la han implementado dentro del Convictorio, donde está un Chicarrión, además, sí, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Pero también el liberalismo no es monolítico, ¿no? Ellos salen del Convictorio de San Carlos, ¿no? Y Morales Duárez es un liberal, digamos, muy moderado, muy moderado, mientras que Faustino Sánchez Carrión es un liberal mucho más radical. Entonces, el tema del liberalismo yo creo que no está suficientemente trabajado, ¿no? O sea, se encuentran liberales en España. Lo que tiene de interesante las Cortes es que van a llegar de todos los remotos lugares de Hispanoamérica. Por primera vez se van a ver las caras, ¿no? Porque siempre cada uno estuvo en su espacio, en su capitanía, en su virreinato. Por fin se encuentra, ¿no? Pero no es un grupo homogéneo y, como digo, el liberalismo no es monolítico, ¿no? Entonces, en ese sentido queda mucho por trabajar sobre ese tema, ¿no?
No sé, me parece que... y sobre el caso de que los virreyes eran muy autónomos, y lo manejaban muy bien el tema, porque por ejemplo la Serna, cuando está en Punchauca con San Martín, y San Martín le dice, necesitamos que reconozca la independencia del Perú, la Serna dice, lo siento, pero lo tengo que consultar con el... Claro, totalmente. Entonces, Siempre era así. ¿en qué circunstancias? Sí. Sí, creo que verdaderamente, gracias Scarlett, la ambigüedad es así un arma de manejo de la corona maravilloso, ¿no? Entonces siempre tenían esa muñeca para acomodarse en las circunstancias, en todo, ¿ah? Y queda tanto por hacer, verdaderamente a la gente que le interesa esos temas de ideología, algo fundamental, de lo que justamente has hablado tú también, Scarlett, bueno, toda esta complejidad de Cádiz, ¿no? Que verdaderamente hemos arañado, y eso. Y también las conexiones entre no son liberales, los reformistas borbónicos y los liberales de Cádiz. Son fundamentales también, porque muchos de estos esa es su inspiración. O sea, si leemos también sus citas, a veces no están citando ingleses, están citando a los proyectistas, muchas veces a Campomanes, Campillo, eso es lo que quieren, ese tipo de reformas es la que quieren algunos, ¿no? Pero es bien importante, no hay esos quiebres. Incluso después de 1820 vemos en los periódicos a quienes están citando, ¿no? Están citando a las reformas borbónicas, a los reformistas borbónicos. Y a nivel de iglesia, incluso muchos de estos son alumnos de obispos reformistas como Martínez Compañón, como... Ay, el otro día se me fue la cabeza, ¿le Chachapoyas, por favor? Gracias, Rodríguez Mendoza. Esos son sus alumnos, ¿no? Los del Convitorio de San Carlos. Y entonces, ha sido alumno de Compañón. Exacto. Y Chávez de la Rosa, de Arequipa, tiene sus alumnos también, ¿no? Entonces, Luna Pizarro, por ejemplo, sale de ahí, ¿no? Es su secretario, va con él a España. Y este es el obispo secular, reformista, de la mano de los Borbones, ¿no? Entonces, verdaderamente nos queda tanto por hacer y tenemos que hacerlo en nuestros términos, con nuestras preguntas, con nuestras propias preocupaciones, para poder avanzar verdaderamente. En ese sentido es bien importante tu trabajo por el trabajo de archivo, ¿no? Porque tengo la impresión, aunque a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Que las nuevas generaciones prefieren todo lo que está impreso, ¿no? O sea, fuente primaria, pero por favor impreso. Eso de los ácaros, de los hongos de las manos, de ninguna manera. Pueden ir con guantes y con máscara, pero la verdad es que los archivos son básicos para poder cuestionar, ¿no? y dar nuevas vertientes de información e interpretación a la historia del Perú. Hace frío, ¿ah? En el archivo obispal estoy ahora, hace un frío, pero vale la pena. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias. Brillante tu presentación, pero sobre todo Gracias, José. estimulante. Gracias, José. Para todos, de manera que muchas gracias y esperamos pues, que se repita. Y yo los quiero leer ahora a ustedes. Espero pronto. Bueno, entonces, Gracias. Gracias, te pedimos con fuerza.